Nos vamos a otras instalaciones del Congreso de la República, vamos al hemiciclo. Ahí está la sesión a la Comisión de Descentralización que preside el congresista Gilmer Trujillo. En estos momentos está, por cierto, viendo la problemática de Ica. Ya han invitado a un representante, justamente acá tenemos al invitado para hoy. Recordemos que a las 5 de la tarde va de nuevo a reanudarse la sesión de la Comisión de Descentralización que preside la congresista Karina Beteta. Por la mañana, por cierto, invitaron al Contralor General de la República, que ha anunciado una reestructuración. Y en estos momentos, ahí está, sí, exactamente, la Comisión de Descentralización. Así es. Está como invitado el consejero me dice, a ver. El consejero delegado del gobierno regional, justamente de Ica. Justamente aquí, ahí está. Víctor Hugo Tubilla Andía, consejero delegado del gobierno regional de Ica, está exponiendo sobre los problemas que enfrenta el Consejo Regional de Ica para el ejercicio de la atribución de fiscalización que la Constitución y la norma orgánica vigente le otorga. Los dejamos con eso. De ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, es decir, reiterar que son el ente rector, ¿no? Cuenta con las siguientes funciones, y es nuestra propuesta, que en caso de desastres, evaluar de oficio y de corresponder, conducir la atención de la emergencia y asegurar la rehabilitación de las áreas afectadas, informando al gobierno local y o regional. Y otra función adicional, brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales en el ámbito de sus competencias. Presidente, son dos modificaciones muy concretas de dos artículos que nos parece importante precisarlas porque lo que no está escrito, las autoridades locales no la ejercen, no la implementan. Y eso lo hemos comprobado en nuestra visita a Ayacucho, en nuestra semana de representación, pero sobre todo para apoyar, contribuir a que la reacción inmediata frente a algún riesgo de desastre de verdad funcione. Eso, presidente, concretamente yo pido en este caso a los miembros de esta comisión puedan pensar un poquito porque esta ley prácticamente está siendo abordada en destiempo, porque se han priorizado algunos proyectos de ley en el contexto de desastres, sin embargo la hemos dejado hasta esta fecha, sin embargo es importante y su valía yace justamente en que podamos prevenir. Yo saludo la actitud que ha tenido el Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa, responder a esta emergencia, pero presidente, la emergencia no solo es atender los desastres, es capacidad de prevención, es tener lineamientos claros, es empezar a tener la sistematización y el registro correspondiente sobre los daños. O sea, no vamos a ir a apagar solamente el fuego, sino a generar capacidad preventiva y ojalá también en los rubros presupuestales de los gobiernos locales, porque muchos de los congresistas que también hemos fiscalizado, aparentemente habían partidas específicas para atender riesgos y resulta que esas partidas estaban orientadas para otra cosa menos atender riesgos. Gracias, presidente. Agradecemos la sustentación de la congresista Tania Pariona. Damos la bienvenida a los congresistas Clayton Galván y Estelita Bustos. Y la última participación respecto a este tema de agenda es la sustentación del congresista Clayton Galván del proyecto 1648. Tiene uso de la palabra, congresista. Muchas gracias, presidente. Colegas congresistas, muy buenas tardes. Si bien es cierto, presidente, efectivamente mi despacho ha presentado una iniciativa legislativa, la 1648/2016. De repente va a sonar un poco crudo, ley que dispone la vacancia de los alcaldes provinciales y distritales y establece la responsabilidad penal de las autoridades que otorgan licencias de funcionamiento sin adoptar las medidas de seguridad a los establecimientos comerciales. Si bien es cierto, presidente y colegas congresistas, esta iniciativa ingresó pues a mesa de partes el 11 de julio del año 2017, especialmente aquí a la Comisión de Descentralización y también a la Comisión de Constitución. Todos somos conocedores, colegas congresistas, que no solamente el año pasado, sino hace muchos años, nuestro país y especialmente nuestra capital de la República, Lima, ha sufrido pues grandes eventos catastróficos, exclusivamente de lo que se llama incendios. Que han puesto en riesgo la vida, el cuerpo y la salud, y muy al margen de las innumerables pérdidas económicas. Varios de los incendios han sido pues ocasionados por errores humanos, negligencia, y otros por desperfectos o fallas eléctricas. Muchos de estos incendios son ocasionados también por tener instalaciones eléctricas que no cumplen con las medidas de seguridad, presidente.
asimismo también o son las instalaciones clandestinas y también, por cierto, la informalidad comercial. Peor aún, varios locales comerciales han sido clausurados por dichas conductas por parte de la municipalidad, pero sin embargo han seguido funcionando en la clandestinidad sin una correcta y eficiente fiscalización por parte de las autoridades y sus funcionarios o servidores públicos, quienes no solo deben limitarse a cerrar, sino a denunciar las conductas delictivas ante las diferentes instancias. A raíz de eso, señor presidente, el 22 de junio del año 2017, en el depósito denominado GPG de las Malvinas, en el cercado de Lima, es conocimiento de todos nosotros, se produjo un incendio al mediodía que duró más de 3 días. 2 jóvenes quedaron atrapados en dicho inmueble y asimismo también pues se ha visto de cerca las grandes cantidades de, casas prefabricados o almacenes prefabricados que han sido instalados a vista de cada uno de los pobladores, de las autoridades, de la municipalidad. Y caso patético, el 13 de junio del 2017, el Cuerpo de Bomberos ha trabajado, por cierto, más de 10 horas para controlar el incendio que se generó en esa fábrica también, otra fábrica de plásticos en el Callao. 2 días después el fuego se reavivó, el humo tóxico fue tanto en todo el Callao que se suspendió las clases también pues en las instituciones educativas. El día 12 de junio del 2017, los bomberos controlaron el incendio que se inició alrededor de las 9 de la mañana en la Galería de la Cochera y Girón de Andahuaylas, que también estamos cerca aquí al Congreso y efectivamente nosotros hemos sido testigos porque el humo había llegado hasta por acá. El 16 de noviembre del 2016, esa mañana se registró un incendio en la sala del Cine Centro Comercial Alcomar, ubicado en Miraflores. También, hasta el momento, se habían registrado 3 muertos y 7 desaparecidos. Se informaba en ese momento, pues, los medios de comunicación. La emergencia inició en una de las salas de los cines que efectivamente funciona ahí. Igual, el 19 de octubre del 2016, un pavoroso incendio en una fábrica de calzados y en almacén de medicamentos del Ministerio de Salud en el Agustino. Casos como esto, presidente, se han suscitado en muchos lugares y muchas fechas también aquí en nuestra ciudad de Lima y también a nivel nacional. A raíz de ello, pues, la presente ley tiene por objeto disponer la vacancia a los alcaldes provinciales y distritales y establecer su responsabilidad penal por exposición al peligro de las personas con la emisión irregular de los informes de inspección técnica de seguridad de defensa civil, o que, habiendo sido otorgadas también, no se haya efectuado una correcta y eficiente fiscalización posterior. Omisión que pueden producir una serie de eventualidades que pongan en riesgo de la vida, el cuerpo y la salud de los ciudadanos. Asimismo, también la responsabilidad penal alcanza pues a todo funcionario o servidor público de la municipalidad que tenga la atribución de otorgar, suscribir y solicitar la emisión de licencias de funcionamiento en las condiciones mencionadas anteriormente, así como cuando no se hayan efectuado una correcta y eficiente fiscalización posterior de conformidad con la Ley 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades. Como consecuencia de la iniciativa legislativa, señor presidente y colegas congresistas, se debe incorporar pues un inciso adicional al artículo 22 de la Ley 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades, y que se adicionen los numerales 5.2, 5.3 del artículo 5 de la Ley 28976 en el marco de la Ley de Licencia de Funcionamiento. La redacción final en tal sentido, señor presidente, en el artículo 22, vacancia del cargo de alcalde o regidor. El cargo de alcalde o regidor se declara vacante por el Consejo Municipal en los siguientes casos: por exposición al peligro de las personas con la emisión irregular de los informes de inspección técnica de seguridad en defensa civil, o que habiendo sido otorgadas no se haya efectuado una correcta y eficiente fiscalización posterior. Con esta, yo creo de que esto es un gran candado para que de esta manera pues se pueda al menos poner mano finalizada a todo el comercio informal que se tiene aquí en nuestra ciudad de Lima. La redacción final en tal sentido, en el artículo 5, entidad competente, las municipalidades distritales, así como las municipalidades provinciales, cuando les corresponda conforme a ley, son las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar las licencias de funcionamiento, así como de fiscalizar las mismas y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo
con las competencias previstas en la Ley 27972, la Ley Orgánica de las Municipalidades. 5.2. El incumplimiento de lo establecido en el numeral 5.1 dará lugar a solicitar y declarar la vacancia del alcalde provincial y distrital, así como establecer su responsabilidad penal. También será responsable penalmente todo funcionario o servidor público de la municipalidad que tenga como atribución delegada la emisión y fiscalización posterior de las licencias de funcionamiento y que no haya cumplido con su exigencia. Por lo tanto, señor presidente y colegas congresistas, consideramos que las regulaciones que proponemos permitan reducir la ola de incidencias que se han suscitado y que podrían suscitarse en el futuro, puesto que cuando ocurre este tipo de siniestros nadie es responsable, todos se evaden, todos buscan otros responsables, se echan la culpa, por lo que estimamos pues que nuestra iniciativa legislativa resulte ser viable y oportuna en aras de salvaguardar la vida, el cuerpo y la salud de nuestros conciudadanos. Gracias, presidente. Gracias, colega congresista. Agradecemos la sustentación del congresista Clayton Galván. Como se ha expresado, existen diversas iniciativas que abordan la temática de gestión pública en relación al riesgo de desastres, más aún luego de la presencia del fenómeno del Niño Costero y de la eventualidad de sismos en el territorio nacional. Todos ellos parten de las deficiencias detectadas en la acción del Estado y plantean cambios en el diseño del sistema funcional, así como acciones adicionales para mejorar para la efectividad de la política e incluso la sanción de las autoridades que incumplan con las funciones encomendadas. En tal sentido, es conveniente la preparación de un dictamen que responda al conjunto, la problemática que corresponda a las competencias del Congreso. Por ello, se ha solicitado que sean sustentadas en la presente sesión las diversas iniciativas y agradecemos la presencia y la exposición de los señores congresistas. Lo más probable es que en la próxima sesión tendremos el predictamen sobre la materia. Pasamos al tercer punto de agenda. Punto 2, agendado en el número 2, predictamen recaído en el proyecto de ley 1798-2017 que propone la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas. Conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la iniciativa en la materia le corresponde al Poder Ejecutivo y está en el ámbito de responsabilidad de nuestra comisión por ser un asunto de modernización de la gestión del Estado y asignación de competencias entre niveles de gobierno. El predictamen sigue los criterios y el ordenamiento adoptado por la Comisión en anteriores casos similares y tiene los siguientes componentes. En primer lugar, las disposiciones generales sobre el Ministerio de Energía y Minas. El ámbito en el que se ejerce competencias, el Ministerio son las materias de energía que comprende electricidad e hidrocarburos y de minería. En este contexto se precisan sus competencias exclusivas y las compartidas. Más adelante se definen las funciones rectoras del Ministerio, las funciones específicas para el ejercicio de competencias compartidas y otras funciones generales. A continuación se da cuenta de la organización, los componentes de la estructura básica, las funciones de la alta dirección, los mecanismos de relación y articulación con los gobiernos regionales y finalmente las entidades adscritas al Ministerio. De esta manera se tiene una imagen panorámica del funcionamiento del Ministerio que deberá ser completada y desarrollada por el Reglamento de Organización y Funciones. Para la elaboración del predictamen se ha tenido una coordinación estrecha con el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, conviene dar cuenta de dos temas relevantes. Primero, la iniciativa del Poder Ejecutivo propone la creación de los viceministerios de Electricidad e Hidrocarburos en lugar de uno solo Ministerio de Energía. Tal propuesta se hace en mérito de la mayor complejidad de ambas materias, la necesidad de una atención de mayor especialización para su promoción y desarrollo, el fomento de las inversiones y el mejor diseño y supervisión de las políticas nacionales. Según la iniciativa, la implementación de los dos viceministerios no demandará mayores recursos al Tesoro Público. En segundo lugar, el predictamen incorpora dentro del capítulo de articulación la necesidad de mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales con arreglo a lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Para tal efecto, se ha concertado con el Ministerio una redacción adecuada para el artículo 16, numeral 4. Debo añadir que este tema está incluido en la agenda legislativa recientemente aprobada por el Pleno y por tanto su tratamiento es prioritario. La señora ministra en sesiones pasadas sustentó este proyecto de ley
En tal sentido, se ofrece la palabra sobre la materia a los señores congresistas que deseen intervenir. Congresista Pérez Alcalá. Señor presidente, primeramente tengan muy buenas tardes. A través suyo saludar a todos los señores congresistas que están presentes. La ministra ya vino la vez pasada a exponer este proyecto. Hoy día a las 2 de la tarde también ha sido aprobado ya este proyecto en la Comisión de Energía y Minas, procediendo pues a la creación de los 2 viceministerios, ¿no? De uno se está desagregando en 2. Lo que dice es cierto, no va a irrogar esto gasto alguno, pero si analizamos el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, prácticamente llega solamente al gasto del 70% al año, prácticamente tiene 30% que es adicional. Pero aquí hay una trampita que no nos estamos dando cuenta de repente. Si bien es cierto, se van a crear nuevas plazas, pero sin el aumento del cargo del presupuesto, pero lo que tendrían que ser más específicos, que no se permita la creación de nuevas plazas, porque se va a crear de todos modos nuevas plazas. Y eso no está, no lo veo tan claro, ¿no? Y eso es lo que hay que agregar en todo caso, porque si no, al quedarse en 2 viceministerios, bueno, máximo se va a crear un viceministro más, pero más no nuevas plazas, porque con ese cuento se va a desdoblar, vamos a tener un ente más burocrático y que ya no gaste su presupuesto el 70%, sino lo va a llegar al 90%, al 100%, pero nos están ahí haciendo una trampita, ¿no? Eso me pediría que quede bien claro y no hay inconvenientes en votar a favor, ¿no? Sí. Vicente Ceballos, tiene usted la palabra. Con toda la consideración del congresista Alcalá, tenemos que ser más cuidadosos en la expresión. A decir trampita, o sea que acá hay algo engañoso. Y lo que ha dicho usted inicialmente es de que este ha sido un proyecto consensuado. El mismo congresista Alcalá ha manifestado que esto acaba de ser aprobado en la Comisión de Energía, de cual es parte. Sospecho que esa trampita no se ha dado en esa comisión y aquí sí. Yo debo dar por sobreentendido, presidente, de que al tratarse de un proyecto consensuado por la parte técnica de la comisión y los técnicos del Ministerio de Energía y Minas, se trata de que haya un entendimiento y esclarecimiento sobre las dudas o reparos que hay sobre el proyecto. Ahora, en el tema presupuestal, tenemos que distinguir con mucha claridad. Hay un presupuesto de gasto corriente y hay un presupuesto de inversiones. Y justamente la incapacidad de gasto no sobreviene de gastos corrientes, sino de inversiones. ¿De acuerdo? Son 2 cosas marcadamente diferentes. Lo otro, en la posibilidad y riesgo de que podría incrementarse el número de personal dado que está creando un nuevo ministerio, viceministerio, tengamos mucho cuidado, porque toda entidad nueva que se puede estar generando tiene que estar necesariamente adecuado a lo que es la nueva ley servir. Y la nueva ley de servir habla de meritocracia, no tanto de contratos cash. En todo caso, esto sería materia que tendría que ser revisada al interior de la Comisión de Trabajo. Es todo, presidente. ¿Alguna otra intervención? Congresista César Villanueva. Gracias, presidente. Uno es correcto esta reforma que está haciendo el Ministerio de Energía y Minas. Lo que quiero destacar es, lo que está haciendo es descentralizar el centralismo de poder que tiene verticalmente este ministerio y todos los ministerios. Entonces, ya es un pequeñito paso tímido, al fin, pero un pequeñito paso a descentralizar, especializando. Es decir, abrir lo que antes era un viceministerio de energía que llevaba hidrocarburos, electricidad, etcétera, en 2. Porque el tema es complejo. Entonces, yo saludo esta reforma, pero espero que esa reforma pueda dar aquello que se necesita en la administración pública, que es reforzar más las competencias y la especialización. El tema de hidrocarburos es fundamental, especialmente para esta comisión de descentralización, porque el petróleo está en las regiones y está muy mal manejado el tema de hidrocarburos, presidente. Y está peor manejado el tema de electricidad, presidente. Entonces, tenemos que ser optimistas que esta reforma mejore esas condiciones de manejo de 2 sectores claves para el desarrollo del país. Lo segundo es esta situación de descentralizar
y lo estoy recalcando una y otra vez, es fundamental. Cuando en estos momentos la incompetencia de los ministerios está haciendo que la fórmula mágica para resolver los problemas es centralizar más. Aquí hay una definición de rectoría. Y en un proyecto de ley que yo he escuchado por ahí, todavía en borrador, rectoría implica que el ministro nombre un director regional de A, B, C, D. Felizmente acá no lo pone. Nombrar el director regional de energía en la región A, B, C, D. Eso no es descentralización, presidente. Esa no es eficacia. Y hay que tener cuidado. Y yo alerto a través de este proyecto, porque vamos a presentar nosotros, cuando digo nosotros, la Comisión de Descentralización debe tener claro que no se puede vulnerar la descentralización en el país. Dos ejemplos. Uno, el tema de salud, que es a contradicción de este proyecto de energía y minas. Quiere más centralización, salud. Si el centralismo fuera positivo para resolver los problemas, nosotros lo apoyamos totalmente. Lima tiene el 35% del manejo hospitalario en el país. Lima, directamente el Ministerio de Salud. Y Lima es el caos más grande, mucho más que en las propias provincias y en las propias regiones. Si eso es la manera de resolver los problemas, nos vamos a complicar mucho más. Lo mismo exactamente es en el tema de educación, presidente. Entonces, yo he querido, revisando esta ley, porque sí me preocupa una visión equívoca del Ejecutivo en función a rectoría, ¿no? Rectoría, el ministro de Salud va a tener que manejar el hospital de Tarapoto, el hospital de Chiclayo, el hospital de Tumbes, no puede ni con su alma acá a nivel central, ¿no es cierto? Por un lado. Y entonces dice, presidente, dice, hay que castigar a los ineficaces. Una forma de castigo es quitándole estos poderes. Un poco más, no hay descentralización a niveles locales y regionales. Lo segundo es el armado de las leyes que nosotros mismos, provincianos, estamos haciendo, es punitivo. Dice, alcalde que no cumple tal cosa, váquenlo. Al gobernador que no cumple eso, váquenlo, ¿no? La Santa Inquisición. Lo que necesitamos es al revés. Necesitamos fortalecer los gobiernos locales y regionales. Dice, sobre esto, que felizmente no lo toma. Dice, vamos a nombrar el ministro, el director regional de tal sitio, porque es incompetente, porque eso. Entonces, acá dice Vicente Ceballos, nuestro congresista ese, y servir, hay que entrar a servir. Meritocrático. Hay que hacer una descentralización meritocrática. Pero esa descentralización meritocrática no significa quitarle facultades a los gobiernos locales y regionales, más bien darles. Entonces entra a servir, a darle un abanico de posibilidades de profesionales altamente calificados y también pagándoles lo que se paga a los funcionarios acá en Lima, no es en provincias. Entonces, presidente, yo creo que teniendo esto como base de descentralización, aceptemos al Ejecutivo de muy buena gana su ley, pero cuando venga una ley que transgrede las normas va a ser bien contradictorio y estamos a pocas horas de tenerlo. Gracias, presidente.
Agradecemos la participación del congresista César Villanueva. Si algún congresista quiere, sí, es el congresista Alcalá. Sí, señor presidente. Para precisar, hoy en día cada ministerio, de acuerdo que tiene su reglamento de organización y funciones, su manual de organización y funciones, pero también tiene su CAC, que es el cuadro de analítico de personal, tiene su presupuesto también analítico de personal y su PNP. Y ahí está la cantidad, digamos, de plazas vacantes que están nombradas o ocupadas, digamos, el Ministerio de Energía y Minas a través de del Viceministerio de Energía. Al desdoblarse, o sea, ¿cuántas plazas se van a crear? Ya no va, si son 100 ahorita, de repente van a ser 150, 200, 300, 400, no se sabe. Al menos nos hubieran comunicado eso, cuántas son las plazas que van a tener, digamos, tanto el Viceministerio de Energías o de Electricidad ahora y el Viceministerio de Hidrocarburos, ¿no? Porque no podemos aprobar algo así genérico, si bien es cierto. Como digo, como siempre queda saldo de balances, si bien es cierto, nos están poniendo que no se va a gastar más de presupuesto, pero sabemos que en cada ministerio también en la parte corriente, en los gastos corrientes también no se llega a gastar el 100%. O sea, eso no va a decir que le vamos a dar una mayor cantidad de dinero, pero sí nos están creando más plazas y queremos saber cuántas son las plazas más que se piensa crear, ¿no? Sí, congresista. ¿Algún congresista que quiera intervenir? Congresista Vicente Ceballos. A ver, sin ningún ánimo de generar polémica, ¿no? Pedir cuántas plazas más se van a crear significaría que tenemos que pedir al Ministerio, al Poder Ejecutivo, que creo que está impulsando este proyecto, oiga, tráigame su cuadro de asignación de personal. ¿Y es pertinente? Hay precedentes que nos digan, oye, tráeme... Al contrario, son instrumentos de gestión que complementan una ley como esta, no es al revés. Si estamos partiendo de un espíritu de suspicacia o de desconfianza, ninguna ley va a prosperar. Y lo he explicado con mucha propiedad el congresista Villanueva. Acá se trata de un desdoblamiento de competencias y funciones de lo que era un único viceministerio. O sea, ahora hay dos. Es más, sin tocar la ley ni ninguna ley orgánica no era para nada. ¿Es perfectamente viable que cualquier ministerio, no solamente Energía y Minas, pueda generar o crear más plazas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, puede hacerlo. ¿El CAP cómo se regula? Es una potestad discrecional y autónoma del ente rector, en este caso de cada ministerio. Entonces, creo que eso ya está un poco ajeno y distante de nuestro rol creativo de aprobar este tipo de normas, presidente. Y lo segundo, a lo dicho por el congresista Villanueva, sí, yo también comparto su preocupación. Justamente a efecto de los conflictos sociales generados por la huelga de los docentes y en salud, se comenzó a hablar de ciertas rectorías, ¿de acuerdo? Pero rectorías que venían a coberturar un vacío en un inconcluso proceso de descentralización, porque muchos gobiernos regionales no asumían mayor competencia o principio de autoridad en solucionar o zanjar los problemas de salud y de educación que estaban proponiendo. Sin embargo, yo comparto su preocupación. El tema no es que no haya una mayor centralización de competencias por parte del Ejecutivo. No, y por eso usted bien lo ha dicho, yo lo he leído en un medio que usted ha declarado así, presidente, tenemos como rol prioritario de esta comisión reimpulsar el proceso de descentralización. Estamos prácticamente siendo parte de un proceso inconcluso y paralizado. En todo caso, lo que tenemos que impulsar son mesas de trabajo, que sea una política prioritaria, más allá de las normas que de esta comisión, de establecer una especie de trabajo prioritario de lo que es una revisión integral de todo el proceso. Y una revisión, estoy más que seguro y doy por descontado, de que no va a llegar a una conclusión, oye, rectorías. No, al contrario. ¿Cuáles son las debilidades que tiene el proceso y cómo fortalecerlas o cómo corregirlas? Y ahí todos tenemos que sumar esfuerzos. De esta comisión, presidente, casi la gran mayoría somos provincianos. Y qué mejor oportunidad para en una mesa que usted convoque oportunamente podamos dar nuestro mejor aporte en cuanto a insumos y fortalecer el proceso, presidente. Creo que nadie está de acuerdo en que el proceso sea revisado. No, me refiero a que de una u otra manera nadie puede estar en desacuerdo a que se ahonde lo que es la centralización, en absoluto. Agradecemos la participación del congresista Vicente Ceballos. Tiene el uso de la palabra congresista Alejandra Aramayo. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todos los colegas congresistas que hoy nos acompañan. Ciertamente estamos en el análisis de este predictamen recaído en el proyecto de ley 1798, que propone una ley de organización y funciones para el Ministerio de Energía y Minas. Y creo que acá existe absoluta coincidencia de que el Ministerio de Energía y Minas tiene que especializarse en materia energética, hidrocarburos, y que existe la necesidad de que este reglamento le dé la viabilidad técnica. Pero yo no sé por qué algunos congresistas dicen que le vamos a pedir un cuadro de asignación de personal o un RODM.
ni siquiera es necesario porque esos son instrumentos de gestión que están transparentados en las páginas públicas. A lo que vamos nosotros es que esta demanda insatisfecha que existe por parte de la población y que no cubre un ente rector como es el Ministerio de Educación, no puede tener un criterio que no vaya con la ley orgánica del Poder Ejecutivo donde dice racionalización, optimización.